Okay, my dear students, I think I'm going to start the class. For this session, I'm going to continue talking about natural disasters, right? Vamos a darle continuidad al tema de desastres naturales. And I'm going to share my screen. That is coming, Natalie. Let me see. Okay, so Natalie now is here. So today we're going to talk about a little about types of natural disasters. Here we have the value. It is natural environment conservation. Tenemos el valor de esta unidad que pues el cual es la conservación del ambiente natural. And it says, take care of the environment. During summer, make sure you don't throw garbage in green areas, especially glass barrels. They can cause a forest fire and are very dangerous. If you go camping, take your garbage with you when you leave. It's good for the planet. Entonces dice, cuidemos del medio ambiente durante el verano. Asegúrate de no lanzar, no botar la basura en áreas verdes, especialmente lo que son las botellas de vidrio. Estas pueden causar incendios y son muy peligrosas. Si vas a acampar, pues llévese su basura con usted cuando abandone el lugar. Es bueno para el planeta. And on the right, we have the types of natural disaster. Read this article about these natural disasters. A natural disaster is an event, it's a natural process of the earth. The most common are floods, earthquakes, hurricanes, wildfire, and drought. Un desastre natural es un evento, es un proceso natural de la tierra, y entre los más comunes tenemos floods, earthquakes, hurricanes, wildfire, and drought. Y ustedes me van a ayudar a leer un poquito estos de aquí. Veamos floods. Por favor, Daniela, can you read what it says about floods? Floods. Given as natural disasters, is the most common on the coast of the USA. Rain, hailstorms, and as a result, the cities or villages get full of water. Thank you. This natural disaster is the most common on the coast of the USA. Pues que dice que este desastre natural es el más común en las costas de los Estados Unidos. The heavy rain caused this, and as a result, the cities and our village get full of water. Dice que las altas lluvias, las lluvias más fuertes causan esto. Y como resultado, las ciudades o pueblos se llenan de aguas, se inundan de agua. Entonces, floods en español se refiere a ver, ¿qué será floods? Floods. A ver, dice aquí está la clave. Las lluvias más pesadas lo causan. Y como resultado, las ciudades o pueblos se llenan de agua. So, floods means in Spanish. Inundaciones. Inundaciones, right, inundaciones.
earthquakes. Zuleika, please. This have caused a lot of damage in many countries. It happens when the ground shakes. Japan has the highest rate of earthquakes. Okay, thank you. These have caused a lot of damage in many countries. ¿Verdad? Dice que estos han causado muchísimo daño en muchos países. It happens when the ground shakes. Sucede cuando la tierra se sacude. Japan has the highest rate of earthquakes. Japón tiene los grados más altos de earthquakes. ¿Qué significa earthquakes entonces? ¿Terremoto? Right, de terremotos, ¿no? Hurricanes. Natalie, please, can you read what we have about hurricanes? These the strongest storms with a violent wind. They be common in Florida, USA, the Caribbean. Thank you. It is the strongest storm with a violent wind. ¿No? Dice que es la tormenta más fuerte con vientos violentos. They are very common in Florida, USA, and the Caribbean. Y pues también data de que son muy comunes en Florida, los Estados Unidos y el Caribe. Wildfire. Jamile, please. Can you read what we have about wildfires? Jamile, are you there? Who wants to help me? Daniela, Zuleika, Natalie. Jamile, ¿quieres repetir después de mí, please? Esta parte o dejamos el último dejemos el último, ¿ya? ¿Alguien que me ayude con wildfire? Wildfire. Natalie, tal vez, Zuleika, Daniela. Okay. A huge fire which destroys a great area of land, especially in forests and green areas. In summer, it is the most dangerous disaster for wildlife and people. Thank you, Zuleika. A huge fire which destroys a great area of land, especially in forests and green areas. Un enorme fuego, el cual destruye gran área, gran parte de tierra, especialmente en bosques y áreas verdes. In summer, it says, en verano, es el desastre más común para la vida salvaje y los animales. Entonces, wildfire means in Spanish. A ver, Natalie, ¿qué significa entonces wildfire? Aquí al inicio está, dice, un enorme fuego el cual destruye gran área de tierra. Entonces, Incendio. incendio, nice. Ahora sí, Yamile, vamos con draft. Pide el micrófono y va a repetir after me. Okay. It says, it is a long It is a long period of time. ¿Cómo? Period of time. Hero of time. When it doesn't. When When it doesn't
It doesn't rain at all. rain a lot. This Least causes people cause the people to lose their crops. to lose their Crops. crops And and it causes it causes hunger. ¿cómo? Hunger. Hunger. Okay, thank you, Yamile. So, in Spanish, what we have about drought, it is a long period of time when it doesn't rain at all, ¿no? Dice que es un largo periodo donde o cuando no llueve para nada. Entonces, ¿qué significará drought? This causes people. Yamile, ¿qué significará entonces drought? Ya, acertó la respuesta de Yamile. Drought dice que es un largo periodo cuando no llueve para nada y causa que la gente pierda sus cultivos y también causa o es causante del hambre. ¿No? Natalie, tal vez, drought, Flaky, Daniela. Sequía. Right, sequía. Okay, tenemos entonces flood, earthquakes, hurricanes, wildfire, and drought. The next exercise, we have match the pictures and the sentences. Enlazar las imágenes con las oraciones. Let me make a screenshot. Okay. Here we have 5 pictures with 5 sentences. And we have to match them, right? For example, exercise A, or for sentences A, it says, the longest draft was in the Atacama Desert in Chile. Okay, the longest draft was in the Atacama Desert in Chile. Entonces, what's the picture that represents this sentence? Picture number 1, 2, 3, 4, or 5. The longest draft was in the Atacama Desert in Chile. ¿A qué imagen corresponderá? Where the longest draft was in the Atacama Desert in Chile. Picture number 1, 2, 3, 4, 5. Number 1? Picture number 1. So here we're going to write the letter A. Letter B. Zuleika, ¿puedes ayudarme a leer, por favor, literal B? The worst earthquake was in Japan in 2011. Okay, the worst earthquake was in Japan in 2011. So picture number 2, 3, 4, or 5 represent this sentence, this statement. 5. Picture number 5. Okay, in this picture, we're going to write letter B. Letter B. Okay, letter C. Natalie, please, can you read the sentence number letter C? The biggest. Biggest flood, what is the USA in 2005. 2005. Okay, the biggest flood was in the United States in 2005. So what picture represents this statement? Picture number 2, 3, or 4.
the biggest flood was in the United States in 2005. A ver qué imagen representa este dato, esta declaración. Imagen Yamile. 4. Okay, right. Picture number 4. It's letter C. Thank you. Yamile, can you read letter D, this sentence, please? ¿Puedes leerla, por favor? The most dangerous hurricane was in Mexico. Yamile, the most dangerous hurricane was in Mexico. Come on, dear. Okay, the most dangerous hurricane was in Mexico. So this sentence is expressed in picture number 2 or 3. 2. Picture number 2. We're going to write letter D. And finally, Daniela, can you read the letter E, please? The most recent wildfire was in Portugal. Thank you. The most recent wildfire was in Portugal. So it is picture, obviously, number 3, right? In picture number 3, we're going to write letter E. And here we have a short vocabulary. We have huge, which means extremely big, ¿no? La palabra huge, que significa extremadamente grande, es enorme. Es el vocabulario que nosotros utilizamos en nuestro léxico, ¿no? Enorme. En land, pues graphic area, pues es tierra, terreno, that is land. Here we have a short class about superlative. We can use superlative to say which things is top in a group, ¿no? Podemos utilizar el superlativo para decir qué cosa es el que resalta dentro de un grupo. Entonces, superlativo es cuando nosotros queremos comparar dentro de un grupo y decir cuál es el que más resalta dentro de ese grupo. Cuál es el que es más de alguna cualidad. ¿Sí? Los comparamos de sus cualidades, vemos quién tiene más de cierta cualidad y la mencionamos. Por ejemplo, aquí en la oración número 1, el primer ejercicio o ejemplo, hay una comparación de todos los animales con el calificativo de quién es el más rápido. Entonces, la respuesta que está en superlativo dice: the cheetah is the fastest animal. Okay? The cheetah is the fastest animal. El cheetah es el animal más rápido. I think art is the most difficult subject. Sorry. Creo que arte es la asignatura más difícil. Bueno, también se pueden dar opiniones y es basado en lo que piensa cada persona, ¿no? No quiere decir que realmente sea eso. Entonces, cuando queremos expresar una idea, una opinión, pues lo habitual es decir, I think, I believe, ¿no? Yo creo, yo pienso. Porque no podemos poner art is the most difficult subject, ¿no? Que arte es la asignatura más difícil, ¿no? Que I think, yo creo. Cuando son datos que estén registrados, ¿no?
que sean reales, pues ahí sí no directamente la oración. Pero cuando es algún criterio, algún punto de vista, bueno, pues I think, I believe. Yo creo, yo pienso, on my view, sobre mi punto de vista, etc. Bueno, how to use them. For adjectives which with one syllable at est, sometimes spelling change. Don't forget to add the don't forget to add the article. ¿No? Bueno, pues esto es un tema que ya hemos visto. Tenemos dos tipos de adjetivos, regulares e irregulares. Y dentro de los regulares tenemos dos subtipos o dos subgrupos, que son adjetivos cortos y adjetivos largos. ¿Ok? Y la regla siempre se las va a aplicar con adjetivos regulares, porque los irregulares, por ser irregulares, no tienen regla. Bueno, en este sentido, son pocos los irregulares, así que es fácil de aprendérselo, no es como los verbos, que hay verbos regulares y irregulares, y los irregulares hay un listómetro. En cambio, en esos adjetivos, cuando hablamos de superlativos o comparativos, pues no tenemos un listado, son poquísimos. Bien, dentro de los regulares tenemos adjetivos cortos y largos, ¿verdad? Y dice que para los adjetivos cortos debemos de añadir a la palabra, al adjetivo, debemos de agregarle est. Y no olvidemos de anteponer el artículo de, para decir el más o la más. Eso es lo que vamos a agregar. Este est es como que si estuviéramos diciendo más, y el artículo obviamente de pues el o la. Por ejemplo, en el adjetivo tall tenemos the tallest, alto, el más alto o la más alta. Ejemplo, my father is the tallest in my family. ¿No? Mi papá es el más alto en mi familia. And we have big, el cual es otro adjetivo corto, y su superlativo es the biggest. Hay ciertas excepciones con las cuales tenemos que duplicarle la última consonante, como por ejemplo aquí es big, the biggest. Vemos que perdón, se le duplicó la última consonante. Ejemplo, our parents' room is the biggest room in the house. La habitación de nuestros padres es la más grande, la habitación más grande de la casa, etcétera. Bueno, esto en cuanto a adjetivos cortos, ¿no? Agregamos est al adjetivo anteponiendo el artículo de. Cuando tenemos adjetivos largos, como por ejemplo interesting, lo que debemos de hacer es agregarle el artículo de seguido de la palabrita most, y con eso decimos el más o la más. Por ejemplo, interesting, the most interesting. Dangerous, the most dangerous, ¿no? And so on. Por ejemplo, this TV program is the most interesting, ¿no? Este programa de televisión es el más interesante, is the most popular, es el más popular, etc. Y en la última parte tenemos los adjetivos irregulares, que son good, bad, far. Good, pues no es the goodest, sino the best. Bad no es the baddest, sino the worst. Y far no es the farthest, sino the farthest. ¿Okay? The farthest. Bueno, malo y lejos. Y finalmente tenemos los ejercicios. Wow, 3 exercises to practice. Unos ejercicios para practicar un poco. En el ejercicio 3 corresponde al mismo tema de la ficha, un tema de los desastres naturales. Por ejemplo, en este ejercicio deben de completar las preguntas y después de completar las preguntas responder. ¿Ok? Entonces, what was the most earthquake in America?
Aquí debemos completar con los adjetivos. Adjetivos que están inmersos dentro de este tema. Ok, están inmersos dentro de este tema. Entonces, ¿cuál sería la palabrita para completar aquí en esta oración? What was the most? ¿Cuál fue el terremoto más en América? ¿Cuál sería el adjetivo aquí? We can start with D. Inicia con la letra D. ¿Cuál podría ser? Salud. ¿Alguien lo tiene? ¿Cuál sería el adjetivo? A ver, veámoslo dentro de las oraciones. It starts with the letter D. Dangerous. Okay, the word is dangerous. Thank you. So, what was the most dangerous earthquake in America? ¿Cuál fue el terremoto más peligroso en América? Bueno, pues, si lo saben, lo van a completar aquí, así como están en los ejemplos de acá, ¿no? The most dangerous, obviamente no hurricane, sino earthquake, was in, se dio en, ¿dónde será? ¿Será Ecuador tal vez? ¿Chile? ¿Estados Unidos? ¿México? Bueno, pues a investigar. Dentro de lo que es América, el continente americano, donde se dio el huracán más, perdón, el terremoto más fuerte, el de mayor grado. Sabemos que el de mayor grado a nivel mundial es en Japón, pero dentro de lo que es América Latina, donde se ha dado el terremoto más fuerte, bueno, vamos a buscarlo y completamos así como el ejemplo que les mostré arriba, ¿no? Acá, when was the drought in your city? ¿Cuándo? Okay, ¿cuándo? Vamos a investigar sobre fecha o año. ¿Cuándo se dio la sequía más en tu ciudad? Ok. Aquí vamos a buscar cuál es el adjetivo que empieza con L. ¿Cuál podría ser? Longer. Longest. That's the right one. The longest. So, what was the longest drought in your city? En tu ciudad, hablando de Salinas o si en Salinas no ha sufrido sequías, por ejemplo, no sé la verdad si aquí haya habido. Y vamos a consultar alguna localidad cerca, Libertad o de Ecuador en general. Pero ¿cuándo se dio? ¿En qué fecha se dio la sequía más larga, más duradera en tu ciudad o en tu país, por ejemplo, ¿no? Si van a consultar del país, pues pongan año y lugar, ¿no? Así como está el ejemplo acá. The longest drought was in, por ejemplo, digamos, ¿no? In Santana in 2000 o in 1994, ¿no? Se dio en Santana en 1994, etc. La pregunta solo dice cuándo, pero si Salinas, por ejemplo, no ha sufrido alguna sequía, vamos a consultarlo a nivel nacional. ¿Dónde se dio entonces y cuándo? ¿En qué año? Y finalmente, exercise letter 6 es, where was the hurricane in America? Where was, ¿dónde? Aquí vamos a consultar el lugar, ¿dónde se dio el huracán en América? Empieza con W, ¿cuál sería la palabra correcta? Inicia con W. Que es la que tenemos aquí. Worst. Okay, worst. Where was the worst hurricane in America? ¿Dónde
se dio el peor huracán en América. ¿Ok? Entonces, vamos a consultar el peor huracán que ha sufrido Estados Unidos y vamos a, entonces nos va a salir si fue en Florida, si ha sido en Miami, en Nueva York, qué sé yo, etcétera, etcétera. Algún estado principalmente creo que del occidente. Muy bien. Entonces, y así mismo, the worst hurricane, no, hurricane was in, se dio en tal parte, y en Florida, qué sé yo. Pero va a consultar y va a poner datos reales en este ejercicio. Finalmente tenemos, we have exercise 4 and 5. In exercise 4, we just have to choose the right word. Solamente tenemos que escoger el superlativo correcto del adjetivo que está entre paréntesis. Nada más. My brother is, con el adjetivo noisy, vamos a poner el superlativo desde aquí, person in our family. Y para eso tienen 3 opciones para escoger. Noisiest, the noisiest, or just noisy. Acá, Doug's pizza I've ever eaten. The most good, the goodest, or the best. Y finalmente, I think are is subject. The difficultest, the most difficult, or the difficultest. Entonces, de acuerdo a la clase, completar con el adjetivo, el superlativo del adjetivo entre paréntesis, correctamente. And finally, make it right. Find the mistake in each sentence and correct it. Encuentra el error en cada oración y corrígelo. Well, aquí ya me está señalando. Lo omití antes de cerrar, pero bueno. Ok. Digamos que no hayan visto dónde está el error, ¿no? Entonces van a identificar el error aquí, ¿no? Jupiter is the most large planet. Todas son con superlativo. Entonces lo que tienen que hacer es que ver que el superlativo esté correctamente escrito, que esté la regla correctamente aplicada. Si es adjetivo corto, si tiene el artículo de, si es adjetivo largo, que esté hecho con most, no con est, etcétera, etcétera. Entonces, identificar el error y corregirlo, escribir correctamente toda la oración, no que solamente van a escribir corrigiendo el error solito y no poner toda la oración. Toda la oración se escribe ya corregido el error. So, do you have any question? ¿Preguntas, chicas? No questions? So let me make another screenshot. This one. Okay, so that's all for this class. Stop the